Pocas veces tiene uno la oportunidad de conversar con un hombre sabio y hoy estoy muy contento porque se nos presenta precisamente esa oportunidad. Vamos a conversar con Christian Duverger, autor, entre muchos otros libros, de la edición de esta antología del diario de a bordo de Cristóbal Colón, publicada por Taurus. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias. Cristian, quisiera empezar con 3 preguntas muy ruidosas y te las voy a formular primero y ya luego vamos entrando al tema. Yo creo que las preguntas más ruidosas son estas. En primer lugar, Colón tuvo que enfrentarse a los intelectuales de su época, al establishment de su época, para afirmar que la Tierra era redonda. Sería la primera pregunta. La segunda pregunta ruidosa es, ¿realmente fue Colón el primer descubridor de la Europa cristiana que llegó al continente americano y más allá de los vikingos, digamos? Y la tercera pregunta, muy ruidosa también, es, ¿realmente Colón murió creyendo que había llegado a las Indias Orientales sin darse cuenta de que había llegado a un nuevo continente? Vamos por orden, si quieres. ¿La Tierra plana o redonda? Pues eso es un poco una farsa, ¿no? La verdad es que de Colón conocemos poco, porque él mismo decidió borrar las huellas de su pasado. Entonces, eso complica la tarea de los historiadores. Enormemente. Y eso abre la puerta a la constitución de un mito. Y lo que conocemos de Colón es el mito romántico, decimonónico, y que hace de Colón un descubridor, un aventurero, etc. Y precisamente una persona en contradicción con el mundo académico de la época. Eso realmente es falso. Okay. Pero lo enaltece, digamos. Entonces, No, o sea, fue una Colón, maniobra para que creciera su figura. Sí, Okay. sí. Pero has dicho que Colón deliberadamente ocultó su historia. Sí. No es que se hayan perdido sus diarios, el original de sus diarios. El asunto del diario es otra cosa, Okay. pero realmente Colón decidió devorar todos los documentos en relación con su vida. Ok. Entonces, para el historiador hay que hacer otro tipo de historia, porque la historia con fuentes, con archivos, con documentos, no hay que pensarlo. Entonces, hay que hacer una historia de la ausencia de documentos. Okay. Y siempre, cuando no aparecen los documentos que normalmente tendrían que aparecer, eso significa que hubo una manipulación, una intención. Entonces, la pregunta del historiador es, ¿cuál es la razón de esa desaparición? Okay. En el caso de Colón, creo que es muy sencillo. Es un judío, es judío Colón, y su descubrimiento, lo vamos a discutir más, y llega al mismo año que la expulsión de los judíos de España. Entonces, que fue un drama de proporciones hoy inimaginables. O sea, decenas de miles de judíos fueron expulsados de España u obligados a convertirse. Por lo menos 100,000, lo que es enorme, ¿no? Y además representaba una fuerza intelectual, una fuerza económica, etc. Entonces eso, y Colón va a vivir muy vinculado con la corona, con Isabel la Católica. ¿Y tú crees que los reyes católicos sabían que Colón era judío? Así. Entonces, digamos que fue entre todos esta manipulación de los documentos para ocultar un poco este y otros hechos. Sí, pero en la época, todo el entorno de los reyes, todos son judíos, ¿no? Santorel, que es el financiero de la expedición, Santorel de la famosa carta, Santorel es judío. La gran amiga de Isabel la Católica, Bobadilla. Que algunos decían que era medio amante de Colón, quizá. Sí. Sí. ¿También era de origen judío? ¿Quién? El Bobadilla, la señora Bobadilla. Creo que la que fue, sí, era judía, y su hermano que expulsó a Colón de la isla española también, sí. Entonces, pero a un momento dado,
no se puede decir. Y a un momento dado, Colón decidió seguir al lado de la corona, al lado de la reina, que era su amiga o su amiguita. O sí, tenía un romance con sí, es con la verdad reina. eso de que tenía un... Y entonces decidió de ocultar todo su pasado. Ok. Y su pasado era seguramente, y el documento que publicó ahora lo explica un poco, y era más portugués que genovés. Eso lo dices mucho en el prólogo, sí. Entonces, regresamos a la pregunta de saber si la Tierra es plana o no. La verdad es que nunca se presentó el asunto así. Ok. No sabemos nada de lo que pensaba Colón, pero podemos contestar, porque desde el siglo, vamos a decir, desde Aristóteles, sabemos que la Tierra es redonda, Sí, y todo el mundo lo sabe. Eratóstenes hizo una medición muy precisa del globo terráqueo. Entonces hubo medición del globo y hay, durante toda la Edad Media hay libros de cosmología sobre la redondez de la esfera terrestre. Entonces creo que eso es realmente de la pura leyenda y no hubo discusión. De toda manera no hubo discusión científica, porque el libro que está aquí explica por qué no pasó así. ¿Cómo pasó el asunto? Seguramente, y llegamos a la segunda pregunta, si realmente fue Colón el descubridor. Exactamente. Creo que no. Y el documento nos lleva a la idea que no fue el descubridor. Incluso mencionas que hay muchas fuentes que hablan de un marino que le habría dicho a Colón. El famoso piloto. Exacto. Y después de la muerte de Colón, todos los cronistas de la época dicen la misma cosa, que Colón no fue el descubridor. Entonces no es una invención mía, ¿no? Sí. Los cronistas de la época, Oviedo, López de Gómara, todos. Pedro Martir, etcétera. Todos. Entonces, no fue el descubridor. ¿Y qué dicen? Que aprovechó Colón la información de un piloto, que unos no nombran, otros dan un nombre, Alonso Sánchez, de Huelva, y este piloto murió en la casa de Colón en Portugal. No sabemos si es en Lisboa o en Madeira, en la isla de Madeira, pero en la casa de Colón. Muere este informante y se recuperó el secreto, Colón, el secreto de navegación. Para ir, evidentemente, es fácil, pero para regresar es mucho más difícil. Tú ofreces muchos detalles que tienen que ver hasta con la vela que lleva Colón, la forma de la vela que decide emplear, etc. Es muy interesante tu prólogo. La navegación de la época no es una navegación, no es en la técnica del barco. Todos los barcos se ponen en el agua y se navega solamente con el viento detrás. Exacto. Atrás. Y no se puede navegar contra el viento, es imposible. No hay. Entonces, el chiste de la época es conocer las corrientes y los vientos. Entonces, y para regresar de las islas a España, hay que entender que hay que navegar entre 7 y 9 días absolutamente hacia el norte, lo que supone esperar los vientos que soplan desde el sur, y luego los barcos agarran de manera natural la corriente del Golfo, que de manera natural y llevan los barcos a la costa de España o de Portugal. Increíble, ¿no? Ese era el secreto realmente presente. Eso es el secreto. Y el otro secreto seguramente es que este señor que contaba que había islas del otro lado del mar Océano, así se llamaba el Atlántico en la época, seguramente tenía pruebas de este contacto. Entonces podemos imaginar que son cosas ligeras, ¿no? Como joyas y algo de oro, pero de algo. Cosas que no son del viejo mundo. Entonces, Colón con eso intenta obtener una expedición del rey de Portugal. Pero Portugal está muy metido en otra búsqueda, que es la búsqueda de la India, pasando el
el Cabo de Nueva Esperanza, por Buena abajo de Esperanza. Entonces, como toda la inversión es hacia esa ruta marítima, al lado de la costa africana, el rey de la época no tiene ningún interés en seguir otro camino, otra ruta de descubrimiento. Sí. Entonces, ¿qué hace Colón? Va con su secreto y sus pruebas a España y intenta vender el asunto a los reyes de España. ¿Cuál es la situación? Existe un tratado de paz entre Portugal y España que fue firmado unos años antes, en 1479, y después de una guerra civil y entre los dos países. Y en este tratado hay una especie de abandono de España del territorio marítimo. Entonces, la idea es que no toca el asunto de la competencia terrestre del territorio de España, pero España, en contraparte, da el monopolio a Portugal de la navegación transatlántica. Entonces, la situación está complicada.